En programas anteriores hemos hecho un repaso histórico de la hispanidad que no lo abandonamos, seguiremos en ello. Hemos visto los factores antropológicos y filosóficos con Ramiro de Mettu, hemos desarrollado la idea de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca sobre la hispanidad y sobre los elementos fundantes de tipo filosófico-teológico de la hispanidad. Y hemos repasado la evangelización y también la leyenda negra, que también existe, fundada en algunos traidores que dieron pie a que luego utilizaran todo eso, una serie de desaprensivos contra lo que fue realmente la hispanidad. Bueno, pero vamos a dar un pequeño cambio en la orientación de lo que venimos desarrollando hasta ahora para meternos en los factores políticos que nos llevan a esta situación de desarraigo, desesperanza, falta de identidad, falta de reconocimiento de nuestra realidad antropológica, cultural, histórica, falta de interés y desafección hacia todo. El individualismo como meta y objetivo. El existencialismo barato. ¿Cómo hemos llegado a esto? Vamos a hacer un análisis del sistema político que tenemos, un análisis crítico. Pero no lo voy a decir yo. Yo voy a recoger las ideas expuestas en un artículo crítico respecto a la partitocracia realizado por Gonzalo Fernández de la Mora. Fue ministro en el último periodo, el último gobierno de la dictadura, pero ya un ministro abierto a una recomposición y regeneración de las libertades, los derechos y la democracia. Él quería el tránsito hacia una democracia y él quería la vuelta a la libertad, y él abonó el camino para que se diera la transición desde de la ley a la ley, es decir, desde la dictadura, ya orientándola a Franco en esa dirección de apertura. Es decir, un hombre muy valioso, era diplomático, tenía varias carreras, tenía Derecho, tenía Filosofía y Letras, tenía Filosofía pura, y era un hombre, era un filósofo de la política y filósofo de los sistemas políticos. Y yo quiero decirles que él, de alguna forma, vaticinó, era como una especie de oráculo, vaticinó lo que se nos venía con esta partitocracia diseñada para más que para representar al pueblo, para controlar al pueblo. Unos elementos de sistema que dejan al pueblo desnutrido y desabastecido de la capacidad de participación política y de, identificación personal con un sistema político que está muy corrompido, enormemente corrompido como sistema. Él no votó la Constitución y explicó las razones, y he de decir que al final él tenía razón. Todos los elementos de diagnóstico que él realizó respecto a las fallas de origen de este sistema democrático, tal como está, no quiere decir que él denostaba el sistema democrático como tal, como ideal democrático, sino que este concreto, de una partitocracia que no vertebra la participación política y que alimenta los factores de corrupción del sistema, del propio sistema desde el sistema. Claro,
y por qué me dirán ustedes toco este tema? Porque aquí estamos en una asociación y en una orientación de divulgación de la hispanidad y diríamos, buscando los lazos que nos unen, y en este sentido, pues hay movimientos en este momento muy ilusionantes de reunificación hispana. Reunificación espiritual, reunificación cultural, reunificación antropológica, mirando hacia más allá del Atlántico más que hacia el Oriente, que da peligro, da miedo y, en fin, es muy tenebroso. Hacia arriba, hacia el centro de Europa, que no nos genera ninguna confianza ni nos ayuda a desarrollarnos como país, sino más bien desvencija el país, ha descompuesto varios sectores del enriquecimiento de este país. Hemos pasado del 7% de deuda en tiempos de desarrollismo con Franco a un 120 y tantos por ciento, no sé cuánto, pero vamos, una barbaridad. Éramos el séptimo país, y dale con el 7, en cuanto a peso económico de la OCDE. Ahora somos el 20 y tantos, no sé, 26, no sé, por ahí andamos. Luego, comparativamente, esto no ha mejorado. Pero fundamentalmente no ha mejorado en cuanto a los elementos de tipo axiológico, de valores, de civilización, de cohesión de los ciudadanos entre sí y cohesión de los territorios entre sí, de unidad, de conocimiento de nuestro pasado, de valoración en sí misma de lo que somos, de, por tanto, autoconcepto y autoestima colectiva. Y sin eso no podemos dar el salto hacia la hispanidad, porque no nos vemos a nosotros mismos, no nos reconocemos en el espejo, no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos. Y eso es el desastre que está generando este sistema educativo baldío y inane que tenemos, donde incluso se ataca la lengua común y donde se introducen factores de desvertebración ya venidos desde Davos, con una agenda que a ustedes les sonará y que yo no quiero pronunciar, que da pánico, porque eso es lo que está pasando en el mundo primario, que también lo están rompiendo, y no hay más que ver las manifestaciones de los tractores, desesperados los agricultores porque se les está atacando, quitándoles el agua, abriendo las puertas al mercado marroquí a precios bajísimos, porque los costes de producción son mucho más bajos, porque claro, se les permite hacer todo con los alimentos, y nos vienen aquí alimentos contaminados, de fitosanitarios, abonos, en fin, que no están permitidos en la Unión Europea, y que por tanto los agricultores no pueden competir en precios con esos productos que están además en fin, en unas condiciones que no pasan los filtros que deberían aplicárseles. Y solo nos dejan desde Europa pues plantar ¿qué? Placas solares. Quieren que el suelo no sea agrícola, sino que sea para placas solares. Y que el mercado de las frutas, verduras y alimentos esté controlado por multinacionales, así como el agua. Y luego, por otra parte, pues esto no pinta bien. No pinta bien porque todo el entramado, he dicho axiológico antes, de valores, pero también religioso,
lo han tirado por los suelos y estamos en una sociedad absolutamente que no está religada, no está cohesionada. Hemos dicho antes que rige el individualismo. Bueno, todos estos factores nos llevan a que es muy difícil reconstruir lo que fuimos porque no hay sustrato. Es como si queremos plantar una huerta, queremos poner una huerta en marcha sobre un suelo muy arcilloso que durante el verano está apelmazado como una piedra. No tiene sustrato orgánico y por tanto esa planta muere porque no tiene manera sus raíces de respirar y de absorber los nutrientes. Y si encima le falta el agua, que es el espíritu, pues se muere. Y en ese estado estamos. En esas condiciones, hacer labor a favor de la hispanidad es una tarea heroica. Pero como digo, se está generando un movimiento fuerte. Aquí tenemos ya un protocolo Santa Pola que reúne a más de 30 asociaciones, remando en la misma dirección. Tenemos en América pues, una universidad, Blas de Lezo, en Cartagena de Indias, que está en ciernes, y hay un congreso en mayo, y que reúne a un montón de intelectuales y de escritores y de pensadores y de expertos en ámbitos de conocimiento diferentes que pueden configurar un núcleo de generación de conocimiento, del conocimiento sobre la hispanidad. Todos esos factores que se van ahormando poco a poco, bueno, más bien que poco a poco, a cierta velocidad, tienen que tener suelo donde poder sembrar. Y ese suelo está seco. ¿Y por qué está seco? Vamos a hoy ver lo que decía Gonzalo Fernández de la Mora del sistema iba a decir educativo, madre mía, no, del sistema partitocrático. ¿Por qué este sistema no funciona? Él lo analizaba de la siguiente manera. Yo ahora les voy a poner pues unas lecturas hechas por inteligencia artificial de textos que él exponía. Y hoy vamos a repasar algunos de ellos, de estos textos, porque vamos a hacer una secuencia de programas en esta dirección. Espero que les guste. Las contradicciones de la democracia. Las incoherencias del modelo democrático en general se multiplican y agudizan en su especie más vigente, la partitocracia, que es, como queda apuntado, aquella forma de oligarquía arbitrada, en que los partidos políticos monopolizan la representación. En este peculiar modo de seleccionar a los gobernantes, tienden a producirse, entre otras, las siguientes graves contradicciones. Primero, oligarquización interna. Los partidos se consideran los indispensables instrumentos de la democracia, pero su estructura interna es oligárquica. La escuela sociológica de Mosca y Pareto y, sobre todo Roberto Michels, demostraron con copiosísima fundamentación empírica que la tendencia hacia la oligarquía es inherente a todo partido organizado. Es la llamada ley de hierro de la oligarquía, no desmentida desde entonces. Un partido, cuanto más se organiza, más se oligarquiza, más tiende a jerarquizar, a usurar y potenciar su aparato. El análisis de las nomenclaturas en los regímenes marxistas ha confirmado la ley de Michels incluso en circunstancias muy distintas a 1911, fecha en la que el gran sociólogo germano publicó su famosa investigación. Pero los partidos no se oligarquizan por sus necesidades orgánicas. Es que tienden a estructurarse de arriba a abajo, con lo que las bases se convierten en séquito. Los congresos locales están gestionados por la minoría local. Y los congresos nacionales no solo están conducidos por la Secretaría General, sino que en ellos se suele conceder el voto exclusivamente al jefe de delegación. El impulso no es popular, sino autoritario. El artículo 6 de la Constitución, por ejemplo, dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Es decir, que configuran la representación de la voluntad popular. Ahora, ¿qué es eso de la voluntad popular? Ahí está el lío. Y son un instrumento fundamental para la participación política.
son un instrumento fundamental para la participación política. Un instrumento para la participación de los ciudadanos en la política. Pero no para su control. Su creación y el ejercicio de la sociedad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y también dice que la estructura y funcionamiento de los partidos ha de ser democrática. Es decir, idea de participación de los ciudadanos, idea de representación a través de los programas electorales de la voluntad general e idea de participación libre, democrática y abierta. Es decir, difícilmente se puede representar a los ciudadanos desde unas oligarquías que rigen de una manera despótica el funcionamiento de los partidos, ahogan cualquier tipo de representación real de la voluntad de los miembros de esos partidos políticos, porque una oligarquía de unas pocas personas orienta la acción política y, por tanto, no tienen una estructura democrática en el ejercicio formal, el real, mejor dicho. Y la voluntad popular, por tanto, no se ve reflejada ahí porque los programas políticos no se cumplen, sencillamente son papel mojado. Son de protocolo, pero formalmente no tienen vigor. No sirven para nada porque luego los incumplen y mienten descaradamente los líderes de los partidos políticos a la hora de hacer sus promesas. No se cumplen. Por tanto, eso es lo que llama oligarquización. Sigamos. En el supuesto de que los partidos políticos se desoligarquizaran y trataran de potenciar a las bases, que es en lo que en parte sucede en los regímenes menos partitocráticos, como en los Estados Unidos, que representan los afiliados en relación al censo electoral. Casi nada, los porcentajes suelen ser inferiores al 5% de la población. De lo que resulta que, en la inverosímil hipótesis de que todos los afiliados de los partidos participaran libre y escalonadamente en la selección de candidatos y en la aprobación del programa, los partidos constituirían pequeñas minorías que arbitrariamente asumirían la dirección de la totalidad de los votantes. De hecho, la partitocracia en ningún caso sale del círculo oligárquico y contradice su pretensión fundamental. Un fenómeno paralelo a la oligarquización es una clausura de la clase política cuyos miembros tienden a perpetuarse, a convertirse en funcionarios de la lucha por el poder. Si tal continuidad les condujera a ser expertos en algún ámbito técnico de la administración, eso podría ser operativamente positivo, pero cualquier político profesional se considera apto para cualquier ministerio o institución pública, no es especialista en determinado saber social, sino un intercambiable comodín administrativo, que lo mismo está dispuesto a presidir un banco oficial que una red de ferrocarriles o un servicio hospitalario y a asumir una sanaduría, una embajada, o una dirección general que indistintamente puede ser, por ejemplo, de correos o de energía atómica. La profesionalización del político partitocrático no suele ser una tecnificación, sino una ambivalencia, es la nuda tendencia a la posesión vitalicia de parcelas de poder. Esta parte está clara. ¿Para qué es la política? La política es para desarrollar funciones que ayuden a los ciudadanos a vivir y a desarrollarse como ciudadanos de un país que se gobierna no de una manera tiránica y despótica, sino se gobierna de una manera coparticipada con los intereses generales. El interés general supone que la política y los políticos se orientan al mejor desempeño de su función representativa, gobernando y rigiendo el futuro del país de una manera eficaz. Y para ser eficaz, los participantes de la política como políticos deben ser efectivos, deben tener formación y deben saber de lo que dicen y hacen. Si no es así, es un desarrollo endogámico de intereses personales y de grupo que se llama partido político, que es gobernado, a la vez que está gobernado despóticamente,
no desarrolla su función orientado hacia el bien común, sino orientado al interés de perpetuación y beneficio del que está en las instituciones. Pero no con vocación de servicio, ahí está la clave, vocación de servicio. Se supone que el gobernante debe actuar en conciencia, para lo cual no debe depender ni moral ni económicamente de nadie. Pero, en una partitocracia, los candidatos para todos los niveles electorales son propuestos por los partidos, y tanto los aspirantes como los elegidos se deben a las consignas de su patrocinador, el aparato. Incluso cuando la legislación permite candidaturas independientes, su viabilidad es muy escasa por el elevado coste de las campañas publicitarias y la correspondiente organización de los necesarios aparatos de proyección electoral. Pero en el infrecuente caso de que el independiente fuera elegido, su voz no podría expresarse en las cámaras más que algunos instantes, de vez en cuando, a través del grupo mixto y sin respaldo. El diputado independiente, como un profeta que clama en el desierto o un comunicador en una comunidad de sordos. 4 grados de pauperación de la clase política. La máxima preocupación de una oligarquía política es asegurarse la fidelidad de aquellas personas a las que recluta para insertarlas en el aparato. Este objetivo se asegura o bien implicándolas en el peculado o en la corrupción, o seleccionándolas entre las personas que pueden sobrevivir como instrumentos a la sombra del líder. La consecuencia es que el nivel medio del aparato partitocrático va descendiendo ya moral, ya intelectualmente, ya ambas cosas a la vez. En sus orígenes los partidos se constituyen con gentes notables, pero van progresivamente degradándose, hasta que, en el límite, se reducen a unos cuantos demagogos o astutos, y a un séquito de adocenados o conformistas. Los talentos o renuncian o son marginados. En la partitocracia los individuos superiores no suelen estar en la política, sino al margen de ella. ¿Para qué es la política? La política es para desarrollar funciones que ayuden a los ciudadanos a vivir y a desarrollarse como ciudadanos de un país que se gobierna no de una manera tiránica y despótica, sino se gobierna de una manera coparticipada con los intereses generales. El interés general supone que la política y los políticos se orientan al mejor desempeño de su función representativa, gobernando y rigiendo el futuro del país de una manera eficaz. Y para ser eficaz, los participantes de la política como políticos deben ser efectivos, deben tener formación y deben saber de lo que dicen y hacen. Si no es así, es un desarrollo endogámico de intereses personales y de grupo que se llama partido político, que es gobernado, a la vez que está gobernado despóticamente, no desarrolla su función orientado hacia el bien común, sino orientado al interés de perpetuación y beneficio del que está en las instituciones. Pero no con vocación de servicio, ahí está la clave, vocación de servicio. Se supone que democracia es transparencia y consecuencia a fin de que las bases puedan pronunciarse con un mínimo de razonamiento. Pero, como queda apuntado, la partitocracia se caracteriza por el secretismo en la toma de las decisiones fundamentales por los aparatos partidistas, y, sobre todo, por las incoherencias entre lo que se hace y lo que se dice. La mentira sistemática es una práctica partidista generalmente aceptada. Y las promesas solamente un ingenuos pueden tomarlas en serio. El designio final no es informado al censo electoral, sino inclinarlo en un sentido aunque para ello sea preciso desinformarle e infundirle falsas ilusiones. La primera consecuencia de la mendacidad es la irracionalidad del voto de los engañados. La segunda es que los políticos, aprovechando la mala memoria popular, se ven constantemente movidos a desdecirse ante las conveniencias ocasionales o la fuerza de los hechos consumados. Hay, pues, una casi permanente inconsistencia en el discurso partitocrático. Como uno entre tantos, sirve el ejemplo del socialismo español: americanos no y luego sí, OTAN no y luego sí, marxismo sí luego no, hispanidad no y luego sí, y luego no, autopistas no y luego sí, energía nuclear no y luego sí, y luego no, nacionalizaciones primero y luego privatizaciones, monarquía no y luego sí, y luego no, puestos de trabajo sí luego no,
aborto sí pero menos, y luego más, multinacionales no y luego sí, capitalismo no y luego sí pero multinacionales, ética sí y luego no, enseñanza privada no y luego un poco, sindicatos sí y luego no, y luego sí pero controlados. Neutralismo sí y luego no, impuestos directos y luego indirectos. Representación orgánica no y luego concertación social sí, drogas sí pero luego menos, y ahora más, inversión sí pero penaliza el ahorro, multiplicación de los valores catastrales y consiguiente gran elevación de tributos, pero luego no, ejército no pero hay que reconstruirlo para cooperar con la ONU, etc. El decoro político es la concordancia entre lo que se le dice al pueblo y lo que se piensa, de lo que se ha dicho y lo que se dice, de lo que se dice de la cosa pública y lo que se hace. La partitocracia eclipsa el decoro público. En definitiva, cuando el sistema político o la estructura institucional o la estructura de representación de los ciudadanos degenera, la democracia también degenera, porque deja de ser democracia para ser cleptocracia, oligocracia o cualquier otra fórmula que podamos aplicar, pero todo menos representación real del pueblo. Y al final el pueblo queda absolutamente sometido, abducido por una especie de imaginario colectivo que es un metaverso irreal de la verdadera representación de lo que significa la democracia. Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro, deja al descubierto estas fallas del sistema político.